Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Les damos la bienvenida a una emisión más de Entropsia, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Iván. Hola Fede, ¿cómo estás? Relajadín, creo yo. No, Fede, hoy no puedes estar relajado. ¿Por qué? Pues porque empezamos nuevo tema. Y pues el tema que vamos a hablar, pues no es un tema de relajación. Pero invita a la relajación, Iván. Más bien la relajación es una forma de manejarlo, pero no puedes estar hoy relajado. Hoy No, necesitas estar no me estreses. estresado. Pero bueno, antes de pasar al tema, hola a todas, a todos, ¿no? Los que nos escuchan. Hoy, esta semana empezamos nuevo tema. El tema es estrés. Hoy nos vamos a saltar las celebraciones porque pues hoy 4 de agosto. No tenemos una fecha particular para celebrar. Aunque deberíamos de celebrar la vida, ¿no, Iván? Pues sí, como inventémonos una celebración hoy. ¿Qué te gustaría que se celebre hoy? La vida, sí, estamos vivos. Oye, Iván, fíjate, hemos pasado por conflictos, situaciones, cosas no tan padres, COVID, lo que vamos viendo, lo que nos van compartiendo, que de repente, pues no todo es súper padre, pero pues estamos vivos, Iván. Pues sí, de hecho sí. Entonces, hoy vamos a hacer la propuesta de que 4 de agosto se celebre la La vida, vida. ¿no? La vida desde el enfoque en que lo consideren. Ujú. Todo lo que ustedes digan que es una buena vida, podríamos celebrarlos un 4 de agosto. Y para celebrar que estamos vivos, ¿qué podría hacer las personas que nos escuchan al menos el día de hoy? Fíjate que yo, Iván, les digo que todo lo que significa una buena vida puede tener un ejercicio, por ejemplo, darte un masaje de pies. Nunca te has dado un masaje de pies. Hoy date un masaje de pies, tus pies te llevan por la vida, ¿no? No sé, tu carita anda triste, cansada, asoleada, has tenido un día difícil, una semana difícil, una vida difícil. Bueno, pues hoy date esa oportunidad de vivir un día como quieres vivir. O sea, bien, tranquilo, relajado, date un masaje, sóbate tus pies, sóbate tus manos, humecta tu cara, lava tu cara, ponle agua a tu cara, o sea, todo Baila, aquello que sí, baila, bailar, deja que las canta. emociones te vibren y esas cosas que te pongan la piel chinita de estar tan a gusto, yo creo que es una buena señal de que hoy estás dándote chance de vivir bien, de tener una buena vida. Muy bien, Fede. Y me parece interesante tu propuesta, ¿no? Porque justamente hoy empezamos el tema de estrés. Exacto. Y si empezamos con temas que te hagan vivir bien o que puedan mejorar tu vida o que mejoren tu situación o tan solo mejoren tu día, es decir, 2 horas, ponle tú, con 2 horas que tú te des una oportunidad de estar bien, de vivirte bien, de sentir que estás en el mejor lugar del mundo aquí y ahora, yo creo que esta es una buena batalla contra el estrés, Iván. Sí, ahora sí que creo que justamente es una de las alternativas que da la psicología, ¿no? Ujú. Como para poder enfrentar o hacer frente a estos eventos que ocurren en la vida y que de alguna forma u otra generan una respuesta estresante, ¿no? Y creo que lo primero que podríamos hacer, Federico, de estar de acuerdo, es explicarle al auditorio qué es el estrés. Veamos algunos conceptos. Pues mira, yo descubrí un poco, viendo un poco la historia, que en el siglo XIV el estrés era una palabra que se utilizaba para hacer referencia general a problemas o adversidades, ¿no? O sea, hay una guerra, el ambiente es estresante, ¿no? Este, hay una enfermedad, el ambiente es estresante, ¿no? O sea, como que era más atribuido a temas externos a las personas. Después, en el siglo XVII, el físico Robert Hooke usó este término para describir la relación entre la carga externa que ejercida sobre un objeto y la deformación que experimenta, ¿no?
O sea, Ok. es un tema de mecánica, ¿no? Donde se habla de estrés mecánico cuando una pieza es sometida a ciertos esfuerzos y por lo tanto puede llegar a deformarse, ¿no? Ok. Entonces ese fue otro uso del estrés, ¿no? Pero desde el siglo XVIII fue aplicado por primera vez como para escribir un tema de la humanidad y aludía al estado de resistencia ofrecido a influencias extrañas, ¿no? O sea, era igual como, no sé, esto me hace pensar un poco en la resiliencia, ¿no? Pero finalmente era como esa resistencia que tenían las personas para ah, salir adelante, ¿no? De algún evento que haya ocurrido en sus vidas. Pero hoy en día, ¿qué podríamos decir que es el estrés? Fíjate, Iván, que yo cuando empecé a buscar, empecé a ver en qué ámbitos se estaba manejando esto y sí, como dices bien, en el científico, en lo físico, hay varios connotaciones y descripciones del estrés. Dentro de la biología, W. Cannon lo utilizaba como para hablar, como un recurso de lenguaje para hablar de situaciones contrarias, pero principalmente opuestas. Dos situaciones que eran estresantes para él tendrían que tener un sentido opuesto. Y avanzando ya hacia 1970, 1971, Selye se acerca a una descripción muy utilizada hasta hoy en día donde dice que el estrés es la respuesta no específica del organismo a cualquier requerimiento efectuado por este. Yo en particular encontré una descripción que dice dos, te comparto la primera, es una intensa reacción emocional a una serie de estímulos externos que activan respuestas fisiológicas y psicológicas de naturaleza adaptativa, en donde el sujeto puede presentar fallas en el proceso y entonces pueden verse superar la capacidad de respuesta de las situaciones, las emociones o los elementos psicológicos que pueden llevar o desencadenar una enfermedad que puede ser psicológica o metabólica, decía, me parece. Y por otro lado, yendo desde la perspectiva cognitiva, te habla de que el estrés es un juicio cognitivo en donde se produce, básicamente lo produce el temor, Iván, que donde los recursos personales son incapaces de dar una respuesta a las demandas generadas por un acontecimiento. Esto es una descripción de Lazarus. Y Hill completa diciendo que ese acontecimiento además es donde está presente, esto está presentes en todos los ciclos normales de la vida. Incluso creo que hay una referencia de que cuando naces, Iván, y estás en el vientre materno, hay una situación de estrés al momento de nacer. Y entonces ahí ya viene otra connotación. Y dice que, por ejemplo, hay uno que puede ser, lo dicen normativo, como el cambio de trabajo, cambiar de escuela. O sea que la misma desarrollo de la vida tiene un ritmo normal de estrés. Y hay otro tipo de estrés, el no normativo, que se desencadena a partir de situaciones imprevistas. Y entonces ahí abre una clasificación y te dice, a ver, tenemos un estrés bueno y un estrés malo, ¿no? Ok, Fede, y antes de pasar en esa parte, entonces creo que hay que aclarar como una serie de puntos, ¿no? O sea, el estrés es una respuesta natural del organismo. Es una respuesta presente a la vida natural de un organismo. Sí, o sea, pero es una respuesta que como vamos a tener siempre por el simplemente hecho de vivir y bueno, quizás complementando lo que tú decías, ¿no? Es una respuesta que busca atender o acondicionar el cuerpo para poder hacer frente a un imprevisto. Es una reacción que se desencadena y trata de superar el imprevisto, ¿sí? Exactamente. Y pues los imprevistos, ¿no? Pueden ser cosas planeadas o cosas medio que uno va viendo que viene en el camino, como ya dijiste, ¿no? Lo normativo que es como un cambio de escuela, un cambio de lugar, Casarse. casarse, tener hijos, Ujú, algo, ¿no? ujú, Y cosas no normativas serían, por ejemplo, pues una enfermedad, un accidente, un evento, no sé, del clima, ¿no? O ujú. sea, no sé, un tornado Un o huracán. una fuerte lluvia, ¿no? Ujú, Todos esos eventos causan estrés. sí. Y un punto muy importante que creo que falta agregar es que una vez que se resuelve la situación, el estrés desaparece. Sí, sobre todo como decían en algunas de las descripciones, es como parte de un proceso adaptativo, ¿no?
Sí, El estrés abre la puerta y lo estamos viviendo y puede ser normativo o no normativo, puede ser una situación, no sé, un huracán y es como la puerta. El estrés inmediatamente explota y cuando se bajan los índices y todo empieza a tener como una nueva normalidad y empiezas a tener una respuesta adaptativa a ese cambio, a esa modificación, efectivamente baja, pero no desaparece. Siempre hay una huella de estrés. sí, pero finalmente esa huella forma parte de lo normal, de lo cotidiano. O sea, Forma parte de la es, vida. es desde quizás, no sé, a levantarse, ¿no? Que uno tiene que levantarse para ir a trabajar o a la escuela. Desde que suena la alarma, quizás hay un pequeño brinco de estrés, ¿no? Porque Ujú. finalmente o sea, lo que quiero llegar para que las personas como que lo tengan muy claro es el estrés como tal no es malo, ¿no? Es una Exacto. respuesta natural del cuerpo Exacto. y lo que busca el estrés es como despabilarnos, ¿no? Ujú. Como una pequeña sacudida interna para poder reaccionar y resolver de la mejor manera, pues lo que está pasando, ¿no? Cualquier situación, claro. Desde algo tan tranquilo como de que, ay, que me acabo de cortar con un cúter en el... no, con una hoja, ¿no? El dedo. Ya ves que es como muy... De repente manejas hojas y sí, no, pero además la zona del dedo es como muy sensible. sensible y tiene muchos vasos Terminaciones sanguíneos. nerviosas. Entonces luego puede haber una mucha sangre, ¿no? Entonces es, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, uno se desmaya o uno agarra y pues se va a lavar y simplemente te pones una bendita y listo, ¿no? Te desinfectas y te En pones. esa respuesta está nuestro estrés, Ujú. ¿no? Ok, entonces ahora sí. Dicho así, Iván, entonces tienes de acuerdo, no sé si tú estés de acuerdo, pero entonces como que el estrés tiene una muy mala fama, ¿no? Y es que es eso a lo que íbamos, a lo que quería llegar, ¿no? O sea, digamos que hay dos caras en el estrés, ¿no? Y que de hecho era lo que creo que ibas a comentar, ¿no? Que como un estrés bueno y un estrés no tan bueno, ¿no? Y cómo se le llama. Entonces, Federico, podemos decir que el estrés no es como malo todo el tiempo, ¿no? Por decirlo así, porque de repente quizás hoy en día, bueno, uno puede escuchar la palabra estrés, ¿no? Es que tengo estrés y dices, uy, no, o sea, pues algo está mal, ¿no? Algo está pasando. Pero finalmente, digamos que hay como dos caminos, ¿no? Podríamos hablar de un estrés positivo y de un estrés negativo, ¿no? Ujú. Y de hecho, hasta se les dice de forma diferente. Las dos palabras que hacen mención a esto es, por ejemplo, el distrés es la nueva forma en la que se le conoce al estrés cuando se genera un estímulo demasiado grande, ¿no? Que puede llegar a producir angustia. Y en ese escenario, este, la persona es superada en cuanto a sus habilidades, en cuanto a sus herramientas internas, y no logra hacer frente, ¿no? Al evento que está viviendo, lo cual impide responder de forma adecuada y efectiva. Y este distrés muchas veces lo que termina generando pues es como ya las secuelas que hoy en día se menciona muchísimo, ¿no? Como a nivel gubernamental o organizacional. Y la otra forma de hablar del estrés que no es tan negativo es, bueno, y que de hecho es positivo, es eustrés, ¿no? Y el eustrés, pues, es necesario para tener una buena salud física y un bienestar mental. Facilita que el cuerpo, en su conjunto, adquiere y desarrolle su máximo potencial y de esta forma se superen los problemas, ¿no? Que pues las personas puedan enfrentar a lo largo de su vida. Se asocia con claridad mental y óptimas condiciones físicas. Sí, Iván, fíjate que es interesante porque en la búsqueda de cómo está la familia, cómo se origina, hay variantes en cuanto al abordaje. Por ejemplo, hablando de este requerimiento que mencionas, dice que la variedad de elementos que se han llegado a identificar juegan de diferente manera y según conforme a la situación, la persona, y juegan, tiene diferentes connotaciones. Lo que sí han encontrado en común de manera general existe una familia o un grupo de agentes estresantes, los cuales responden al requerimiento de la situación que se esté viviendo. Mientras dice que, por ejemplo, un shock de una situación metabólica, no sé, una cardiopatía o algún tipo de estas enfermedades que no se ven venir y que están en proceso, cuando se presenta el evento hay un requerimiento o una respuesta. Y dicen, es que el estrés no juega como tal a partir de la enfermedad. El estrés juega a partir del momento donde se presenta el requerimiento como para dar una respuesta a la situación.
Es decir, que no se confunda que si tenemos un padecimiento antes, eso forma parte del estrés. A partir de que entendemos o el cuerpo o la situación requiere una respuesta, ahí es donde empieza a vivirse el estrés. Y entonces dice, bueno, puede ser bueno o puede ser malo, pero siempre va a haber un grupo de factores que juegan como agentes estresantes, ¿vale? Puede ser una misma situación donde todo esté bajo control y se perciba sin ninguna respuesta requerida. Es decir, alguien a lo mejor se fue a hacer un chequeo al hospital, llega al hospital y dice, uy, fíjate que tienes esto, pero te estamos haciendo esto. Entonces la persona sí tiene un problema, pero al mismo tiempo obtiene una respuesta y no hay ningún requerimiento. Entonces puede resultar no estresante. Mientras puedes tener algo tan abrupto como lo que decíamos del huracán, donde pues dijeron, ah, viene un huracán, pero no esperaban tenerlo a la puerta de su casa. Y entonces es estresante. Y puede llegar incluso físicamente o no a la persona, pero ya recibieron el impacto o la noticia y entonces se vuelve un factor o un agente estresante. Ok, y creo que en ese punto quizás podemos hacer un pequeño paréntesis y recordar lo que vimos en los episodios uno, 2 y 3 sobre la ansiedad, ¿no? Exacto. Porque aquí creo que cabe remarcar cuál sería la diferencia entre el estrés, ¿no? Y la ansiedad. Y por ejemplo, creo que la respuesta radical es que más bien el estrés, ¿no? En caso de no poderse resolver adecuadamente o de estar manejando un distrés, puede generar o no ya diferentes niveles de ansiedad. Claro. O sea, el estrés es un precursor de la ansiedad. Ah, por ejemplo, ¿no? Tanto en el estrés como en la ansiedad puede haber algunos síntomas similares, como por ejemplo son la preocupación excesivas, la inquietud, tensión, dolores de cabeza, presión arterial alta, pérdida del sueño, disminución del apetito, de la energía y de la fatiga. O sea, estas dos respuestas son similares tanto en el estrés como en la ansiedad, pero lo importante aquí, a ti que nos escuchas, es que finalmente los distingas, ¿no? Un estrés, hablando del bueno, o sea, un eustrés, ¿no? Pues es un estrés que nos va a ayudar a atender el evento que se está viviendo, ¿no? Es un tema real, es algo que está pasando. Cuando el estrés se mantiene y se convierte en un distrés, ¿no? O sea, que va más allá del evento, esto tiende a generar ansiedad y la ansiedad, sobre todo, ya no es un tema que está ocurriendo en el momento, sino es algo que nosotros ya estamos replicando mentalmente, ¿no? Es un recuerdo que estamos trayendo al momento presente que nos causa una serie de respuestas fisiológicas que no necesariamente van con la realidad, ¿no? Entonces, es en ese momento, ¿no? Donde el estrés malo, o sea, el distrés, genera ansiedad y la ansiedad, pues empieza a generar todos estos cuadros que en los primeros episodios veíamos, ¿no? Sí, claro. Fíjate que dentro de las investigaciones, Iván, algo que también vieron fueron dos factores. Uno, lo que era la intensidad. Y decían que en la intensidad, ¿cuál podía ser la diferencia entre un estrés y un estado de ansiedad? Y decían, muchos decían que todos era a menor intensidad, entonces era un estrés, y a mayor intensidad era una ansiedad. Pero las investigaciones hemos encontrado que no es cierto. Puede haber un estrés muy fuerte o puede haber una ansiedad muy fuerte. Entonces la ansiedad no era como algo que marcara una diferencia significativa. Sin embargo, cuando hablábamos de la latencia, es decir, el tiempo de ocurrencia de cada uno de los eventos, encontramos que el estrés como tal es una latencia corta. Es decir, es la puerta, es como lo que dispara, es un agente que activa. Mientras que la ansiedad es como una consecuencia posiblemente de una situación de estrés que se desencadena después y tiene un tiempo mayor de vida. Sí, sí, ahora sí que eso me recuerda un poco a la diferencia entre emociones y sentimientos. Exacto, exacto. Y bueno, Fede, quizás, no sé, para hacer una pausa con los escuchas, ¿no? Creo que hemos estado muy teóricos. Aterrizándolo un poco a la realidad, ¿no? A la vida, a los pacientes, a nuestra vida diaria. ¿Tú dirías, por ejemplo, que hoy tú vives con estrés? ¿O qué eventos son los que a ti, por ejemplo, dices, ay, es que para mí
Esto sí es muy estresante. Pues me voy a regresar primero para contestarte. Y Selye, que es como el padre de esto de los estudios del estrés, dice que nadie puede estar viviendo fuera del estrés, Iván. Nadie. Con menor grado o mayor grado, todos tenemos estrés. Sí, pero ya hablábamos del eustrés y del distrés, ¿no? Ajá. Pero regresándonos a la vida diaria, digo, yo creo que nadie está viviendo fuera del estrés y creo yo que aquí hay como una idea del estilo de vida o entrenamiento para la vida en donde los eventos tienen que tener una dimensión proporcional, es decir, no hacerlos más grandes, ni para lo bueno ni para lo malo. Donde podemos ir como educándonos es como a redimensionar esa parte que, no sé, por ejemplo, voy a pensar en que voy a salir y voy a tomar el camión. Y no estar pensando si el camión me va a dejar, solo voy a pensar en que tengo que tomar el camión. Nada más. Si se le poncha una llanta, si llega tarde, si el chofer va como conduciendo, si llevara vacas o eso, pues es un punto y aparte. Hoy yo me voy a programar para salir y tomar el camión. Nada más. Y me concentro en esa parte que es una dimensión emocional y física a limitarse a la realidad. Y no voy a dejar que una tendencia o una probabilidad esté vibrando acá arriba en mi cabeza. No, se te va a hacer tarde. No, uy, la señora que te empujó. Uy, el señor que se subió antes que tú y ya no te pudiste subir, ¿no? En el metro, en el transporte. Entonces, no. Eso es como que para mí pudieran ser factores estresantes de mi día a día. Entonces, yo no, hoy me levanto a mi hora habitual, me aseo, consumo algo y salgo a lo que tengo que hacer. Y ya, solo me concentro en esa parte. Y la parte que pudiera resultar estresante de este ejemplo sería esa parte que les decía, ¿no? Es que a lo mejor se me acaba el jabón, es que tenía que haber comprado más jabón, es que tenía que haber salido 5 minutos porque hoy hay más. Aquí en la Ciudad de México están mejorando uno de nuestros transportes, el metro, y hay unas líneas que no tienen servicio, hay tramos, hay variaciones en mi traslado, ¿no? Entonces, si yo me pongo a pensar que quiero ir de una orilla de la Ciudad de México al centro de la Ciudad de México y quiero estresarme, te puedo decir, no, es que fíjate, como están ocupando esta parte, a lo mejor, o sea, no es una realidad, pero a lo mejor se van a venir de este lado a tomar el camión que yo tomo, ¿no? Y entonces va a haber más gente, Iván. Y si me voy más allá, digo, no, y el tráfico, Iván. Y estamos aquí en la Ciudad de México en temporada de lluvias, y si se encharca, Iván, se va a llevar más tiempo, ¿no? Pero eso sí sería estrés o sería ansiedad, porque finalmente es algo que no está pasando. Precisamente no está pasando, me estoy anticipando y me estoy estresando porque estoy pensándolo en este momento. La latencia es corta en Ah, ok. este momento. ¿Y qué pasa para que sea ansiedad? Bueno, pues me la paso toda la vida todo el trayecto pensando en lo mismo y me va a dar ansiedad. Pero en este momento, como en esta latencia es corta, me estoy estresando. Ok. Pero no me respondiste. Me diste el ejemplo, pero finalmente tú en tu vida diaria, pues dirías que ibas con estrés. Yo sí tengo estrés, sí, ¿Y sí. a qué o en qué? Mira, Iván, por ejemplo, hoy en la mañana salí de casa, iba yo manejando muy tranquilito y está cerrado el tramo donde tenía que meterme. Y no hay un señalamiento para decir para dónde. Está la salida, pero la entrada estaba cerrada. Y yo dije, me voy a pasar. ¿Y hasta dónde voy a dar la vuelta? Y entonces bajé la velocidad y así inmediatamente mi cuerpo se empezó a acelerar y ya sabes, hiperventilar y me levanté como si con estirar el cuello alcanzara a ver una salida más allá. Y de repente voy a entrar y salir de una calle y me estresé porque dije, si no, no está diseñado eso para que entre. Si me pego demasiado a la derecha, no puedo dar la vuelta. Pero si me abro a la izquierda, me puede pegar el de la carril de la izquierda, ¿no? Entonces, sí me estresé. Pero no me estresé demasiado. Porque al final dije, bueno, si están entrando y saliendo, pues yo también debo de poder, ¿no? Y al final, ejemplos así prácticos, sí, sí hay estrés, pero son niveles muy bajos de estrés. O sea, que tú diríamos que tú vives niveles normales de estrés Exacto, después a eventos finalmente de la vida cotidiana, ¿no? exacto. Como hoy que ibas conduciendo y pues el camino que ibas a tomar no estaba disponible, Sí. ¿no? Y al contrario, en ese momento el estrés, ¿no? Te hizo como Más despabilar, vigilante, sí, te hizo más exactamente. vigilante, dice, bueno, ¿y qué opción? Y tal vez pensaste en ideas y fue que viste que en esa calle pues estaban entrando y saliendo, ¿no? Y dijiste, ah, pues si lo están haciendo, pues yo también. Por ahí se puede, ¿no? Ok. Sí, claro, y ya no me lo quedé y ahorita te lo platico, me puedo reír, estoy relajado y ya no estoy pensando si sí o si no. Fue un evento, ya pasó
y no me marcó, o sea, solo fue un evento de este día, ¿no? Si me dices que sigue en este día, te puedo decir que pienso estar relajado, está una hermana de Querétaro de visita aquí en el Estado de México, estoy pensando en que me lo voy a pasar bien, estoy pensando en que voy a relajarme, voy a descansar, planeo comer algo rico, quiero dormirme temprano, entonces estoy pensando en un té. Si te fijas en mi programa, no hay ningún punto de estrés. Ok. Tal vez pueda ser algo estresante como en la mañana que algo no está en su lugar o sea diferente y me requiera una respuesta diferente. Y a lo mejor me estreso, pero yo siento que mis niveles de estrés son como normales y la mayoría resultan adaptativos y me dan una respuesta eficiente. Entonces yo creo que no tengo la connotación de tener un estrés malo en mi vida. Muy bien. No digo, pues eso está padre, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo a todos los que nos escuchan, ¿no? De lo que es, por ejemplo, vivir, pues, ejemplos de estrés, ¿no? Yo, pues les podría contar que quizás yo donde a veces siento que vivo con estrés es en el trabajo, ¿no? Ahorita, pues, bueno, la dinámica de mi trabajo ha cambiado un poco, es algo que me gusta y me han metido en varios proyectos, ¿no? O sea, me gustan, o sea, los proyectos donde estoy son muy interesantes, ¿no? Creo tener la capacidad para sacarlos adelante, pero de repente empiezo a visualizar todo lo que hay que hacer, ¿no? O sea, como que mi mente empieza a viajar, 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 ¿no? Y logro ver todo lo que hay y digo, wow, es muchísimo trabajo, pero después hay un punto donde me aterrizo y digo, bueno, sí, hay que hacer en algún punto todo eso, pero ahorita, ¿por dónde hay que empezar, no? Bueno, pues ahorita por lo que hay que hacer es todo eso que ya vi en mi cabeza, ¿no? Es escribirlo, ¿no? Pasarlo a una tabla, armar un diagrama de Gantt, ¿no? Que es como muestra el tiempo en donde se va a realizar cada actividad. Y ya, con eso puesto sobre escrito, ya como queda claridad y entonces uno puede ir avanzando, ¿no? Con cada actividad y realizar varias cosas a la vez, ¿no? Que es donde que digo que quizás me causa estrés. Pero para mí ese estrés no lo siento como nocivo. O sea, de hecho hasta es como que es un estrés que me invita a hacer, ¿no? Ujú. O sea, yo digo que es como un estrés funcional, donde la respuesta física que siento es como de estar despierto, ¿no? Estar concentrado, estar atento voy atendiendo, ¿no? Voy resolviendo. Entonces, creo que ese podría ser, por ejemplo, para mí un ejemplo de estrés, ¿no? Y quizás para aquellas personas que igual en su trabajo, pues de repente tienen mucha carga de trabajo, pero ya es el estrés que llegan a vivir ya no es como funcional, ¿no? Y que al contrario, les empieza a generar problemas, ¿no? Empiezan a tener respuestas fisiológicas como las que comentamos, ¿no? O sea, como falta de sueño, falta de hambre, alguna otra respuesta. Entonces quizás ya estaremos pasando a una versión del estrés no tan positivo, ¿no? Donde ya la respuesta fisiológica no se está apagando o no está regresando como ese equilibrio, sino se está manteniendo en alto, ¿no? Y pues ya, como mencionamos, el problema con mantener altos niveles de estrés, pues son las consecuencias, ¿no? Que igual lo comentaremos ya en el próximo episodio, porque, pues sí, o sea, creo que si bien la palabra estrés hoy en día puede sonar como algo malo, es por todo esa serie de enfermedades a las que se les ha asociado, ¿no? Sí, Iván, antes de pasar a ese, yo me gustaría que retomáramos el estrés hacia lo emocional. Fíjate, Iván, que a mí me ha dado por de repente empezar a leer y en la terapéutica ver qué pasa con el estrés antes de ir a estas enfermedades y digo qué pasa con su asociación con las emociones. Yo he detectado y conocido algunas personas que son muy creativas y en su proceso creativo viven mucho estrés. Y como buscando hacia atrás, bueno, vamos a ver por qué emocionalmente se estresan cuando están creando, cuando están produciendo. Es decir, no es un evento estresante. El evento estresante lo están creando ellos al momento de desarrollar algo creativo. Y eso a mí me hacía mucho ruido. Entonces, viendo un poquito sobre la educación, nos enseña a llevar un estilo de educación. Y cuando los procesos creativos no se ven, no se enlazan con las emociones, al momento de que tienes a alguien genial, conozco una persona que a mí me parece genial, diseña y hace unas cosas digitales increíbles, pero vivía con mucho estrés, constantemente. Aunque no tenía eventos, él todo el tiempo reportaba situaciones de estrés. Entonces, en viendo
cuáles podrían ser sus alternativas, pues en un momento le dije, mira, vamos a vivir más emociones y menos estrés. ¿Quieres vivir algo intenso y apasionado? Piénsalo, diséñalo, vívelo, recréalo incluso si quieres, pero sin estrés. El estrés no te debe de generar ninguna respuesta porque no hay nada ahí. Tú lo estás creando. Y es como cuando tú armas un juego, en un juego tú armas un avatar, un personaje, y tú le pones espada, le pones escudo, le pones un terreno, le pones una caja, todo lo que tú le quieras poner, se lo puedes poner. Incluso si algo aparece en tu escenario y no lo quieres, no te gusta o no te gustó el escenario, tú lo puedes cambiar. Pero si te fijas hasta aquí, todos los elementos tú los eliges. Y entonces como que eso le sonó algo muy raro y dijo, pues sí, pero no sé por qué es el estrés. Y empezamos a recrear algunos elementos de Montessori, que te habla más de la crianza como más en contacto con lo que tú eres, con lo que tú sientes y tu posibilidad del ser y de expresarte. Y curioso porque te estoy hablando de alguien, de un creativo ya titulado, con una especialidad, y que esa parte no la había vivido Iván. El vivir sus emociones, el reconocer sus emociones y aceptarlas, incluso reproducirlas él mismo, pero a voluntad. Ok, o sea que de acuerdo con esta experiencia que tuviste con este caso, por las emociones también están de la mano, ¿no? Con los cuadros, con los posibles cuadros de ansiedad, digo de De estrés estrés. que las personas pueden estar Y que viviendo. pueden llegar hasta niveles de ansiedad, claro. Sí, digo, y en su momento lo decíamos, ¿no? La ansiedad también está muy relacionada con las emociones y el mal manejo de las mismas, ¿no? Exactamente. Ok, digo, finalmente entonces a todos los que nos escuchan, ¿no? Pues creo que hoy hemos visto, ¿no? La definición de estrés, ¿no? La diferencia entre distrés, eustrés, ¿no? Ujú. El impacto que tienen las emociones. Y Federico, si quieres, si estás de acuerdo, como para cerrar este episodio, ¿qué podríamos decirle a quien nos escucha que hoy tal vez está viviendo eventos estresantes que se vuelven ya no tan positivos? ¿Qué herramientas o qué podrían empezar a investigar o aprender para poder reducir el estrés? ¿Alguna sugerencia? Primero, en algún momento manejamos las emociones, Iván. Tenemos un capítulo de emociones, no recuerdo ahorita cuáles capítulos son. Es el 4, 5 y 6. Ok, primero los invito a leer este punto de las emociones para que se familiaricen e identifiquen las emociones, una. Y dos, a partir de ese entender de las emociones, no le encuentren el punto de estrés, es decir, las identificamos, la conocemos, la reconocemos, las vivimos y entendemos que es una emoción y que no pasa nada por vivir nuestras emociones que decíamos, ¿no? Incluidas las tristeza, el ira, el enojo, como que tienen su función, es una respuesta adaptativa de nuestra raza humana y están ahí por algo, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Ok, me gusta tu propuesta, ¿no? Así que es ah, volvernos un poco a nosotros y desarrollar nuestra inteligencia emocional. Exacto. Y por mi parte, creo que me gustaría retomar con lo que tú empezaste hoy, que fue diciendo que estabas hoy muy Muy relajado, ¿no? relajado. O sea, el tema de la relajación, aprender a relajarse uno, es una técnica súper infalible que nos va a permitir a reducir el nivel de estrés, ¿no? Existen muchas formas de hacerlo. Está este canal de streaming donde tienen una serie de videos de Headspace donde te enseñan a relajarte, ¿no? Esa sería una forma. Por ahí Federico y yo tenemos pendientes de hacer episodio especial donde pues les regalemos, ¿no? Quizás un par de relajaciones para que ustedes puedan aprender a hacerlo, ¿no? Y puedan Gozar de los beneficios de la relajación. gozar de los beneficios y sobre todo aprender, ¿no? Que así como la vida a veces pues es imprevista, ¿no? Y pueden ocurrir cosas que no deseábamos, nosotros también tenemos la posibilidad de aprender diferentes cosas que nos permitan justamente resolver de la mejor manera esos eventos imprevistos, ¿no? Exacto. Creo que todo lo que compartimos aquí en este espacio de Entropy esa es su apuesta, ¿no? Ujú. Brindarles a ustedes información, conocimiento, ¿no? Información práctica que les permita justamente pues ir resolviendo de la mejor manera, ¿no? Los eventos por los que puedan estar. Pues Iván,
Así que finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook E Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast. y YouTube. Hasta luego. Hasta la próxima.